Buenos días, iglesia. Espero que se encuentren muy bien. Agradecido estoy con el Señor de que me dé esta oportunidad de compartir con ustedes su palabra. Espero que Él pueda, como digo siempre, utilizarme para poder hablarles, porque cualquier persona que se para acá, si habla lo que está conforme a las Escrituras, entonces podemos decir que esa persona habló de parte de Dios. Así que sea el Señor el que pueda hablar a través de mí hoy a cada uno de ustedes. Quisiera, hermanos, que me pudieran estar acompañando para continuar con nuestro estudio del libro de Génesis, a Génesis capítulo 41, versículos 1 al 36. Génesis capítulo 41, versículos 1 al 36. Bueno, y mientras tenía que preparar este mensaje, yo pensaba que si usted tiene alguna idea básica sobre lo que es la cocina, entonces sabrá que hay ciertas preparaciones que requieren ser sometidas al fuego para poder ser consumidas, como es, por ejemplo, el caso de una torta. Sin embargo, sabemos que hay dos errores que una persona podría cometer a la hora de colocar una de esas preparaciones en el horno. Uno de esos errores es apresurarse y sacar la preparación antes de tiempo, pensando que ya está lista. Pero el segundo error, y que creo yo que es el más común, es dejar la preparación en el horno más tiempo del que debería haber estado. En cualquiera de los dos casos, la preparación no es sacada del horno en el momento justo y preciso, de modo que el cocinero no queda satisfecho con el resultado obtenido. Y lo cierto es que la persona que cocinó pudo haber cometido esos errores, ya sea por distracción, por desconocimiento o porque su impaciencia no le permitió esperar el tiempo suficiente. En otras palabras, el mal resultado que obtuvo al cocinar se debió a que la persona no pudo o no supo sacar la preparación del horno en el momento exacto. Ahora bien, traje este ejemplo ante ustedes porque ilustra en cierta medida una realidad espiritual que concierne a todo y a cada uno de los cristianos. Y esa realidad es que Dios a veces nos coloca en el horno de la aflicción porque lo considera necesario para poder trabajar y obrar en nuestras vidas. En palabras más sencillas, podemos decir que Él trabaja en nuestra vida poniéndonos en situaciones en las que nosotros no elegiríamos ni quisiéramos estar. De repente nos encontramos atravesando una situación o etapa difícil que nos causa confusión, agotamiento o quizás tristeza. Y obviamente nuestra reacción natural como seres humanos, que no nos gusta sufrir, es querer salir pronto y lo antes posible de esa situación. Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando sufrimos? Comenzamos a orar al Señor para que Él, por favor, nos libre de inmediato de ese momento. Pero pareciera ser a veces que a pesar de que oramos y oramos, nada parece cambiar, el problema continúa. El fuego de la prueba persiste y no parecemos encontrar una salida al horno de la aflicción en el que el Señor nos ha colocado. Y es en ese momento que tendemos a pensar cosas equivocadas, terribles, como pudieran ser, por ejemplo, que Dios no es tan bueno como dice. De lo contrario, no me estaría pasando esto o Él se apresuraría a cambiar mi situación. O quizás pensamos que Dios se olvidó de mí y por eso ya no me escucha o no está al tanto de lo que me pasa. O podríamos pensar erróneamente que el Señor me hace sufrir sin ninguna causa
O quizás se le está pasando la mano, me hace sufrir más de la cuenta. Sin embargo, como veremos por medio de la vida de José, la realidad es que Dios conoce el momento exacto en el cual debe retirarnos del horno, por así decirlo. Él no es impaciente para sacarnos antes de tiempo, porque si lo hiciera no se terminaría de cumplir el propósito por el cual Él nos colocó allí. Pero tampoco es un Dios distraído que corre el riesgo de dejarnos en nuestro dolor, de olvidarnos y dejarnos allí padecer más del tiempo necesario. Al contrario, nosotros sabemos por la palabra que Él es perfecto en bondad, en conocimiento y en paciencia. Y eso nos asegura que su manera de obrar siempre va a ser la mejor, aun cuando en el momento de nuestro dolor tengamos la tendencia a pensar algo diferente o lo contrario. Así que quisiera, hermanos, que me puedan acompañar con la lectura para ver, por medio de este pasaje, la admirable mano de Dios obrando en la vida de José. Leamos el capítulo, pero vamos a leerlos por partes, como acostumbro hacer. Y comencemos leyendo el versículo 1 al versículo 8. Ahí vamos a encontrar los sueños de Faraón y su intranquilidad por conocer sus significados. Así que vamos a leer Génesis 40, 1 al 8, que dice así. 41, 1 al 8, perdón. Dice así. Aconteció que pasado 2 años, tuvo Faraón un sueño. Le parecía que estaba junto al río y que del río subían 7 vacas, hermosas a la vista y muy gordas, y pacían en el prado. Y que tras ellas subían del río otras 7 vacas de feo aspecto y enjutas de carne, y se pararon cerca de las vacas hermosas a las orillas del río. Y que las vacas de feo aspecto y enjutas de carne devoraban a las 7 vacas hermosas y muy gordas. Y despertó Faraón. Se durmió de nuevo y soñó la segunda vez, que 7 espigas llenas y hermosas crecían de una sola caña, y que después de ellas salían otras 7 espigas menudas y abatidas del viento solano. Y las 7 espigas menudas devoraban a las 7 espigas gruesas y llenas. Y despertó Faraón, y he aquí que era sueño. Sucedió que por la mañana estaba agitado su espíritu, y envió e hizo llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios. Y les contó Faraón sus sueños, mas no había quien los pudiese interpretar a Faraón. Leemos hasta ahí por el momento. Ahora, el pasaje que tenemos que estudiar hoy comienza diciendo lo siguiente. Aconteció que pasado 2 años tuvo Faraón un sueño. Y 2 cosas son llamativas en estas palabras. En primer lugar, se nos dice que pasaron 2 años. La pregunta es, ¿2 años de qué? Y la segunda cuestión aquí que se menciona es que Faraón tuvo un sueño. Pero, ¿qué tiene de especial eso? Si soñar en las noches es algo común a cualquier persona, ¿por qué entonces la Biblia llamaría nuestra atención sobre lo que el rey de Egipto soñó aquella noche en particular mientras dormía? Bueno, comencemos respondiendo la primera de esas preguntas. ¿Por qué se dice que habían pasado 2 años cuando Faraón tuvo este sueño? La pregunta es, ¿2 años de qué? Bueno, esto es muy sencillo de responder. Basta solamente con que recordemos lo que habíamos leído en el capítulo anterior, cuando exponía a Amadeo. Nosotros recordamos que 2 de los altos funcionarios de la corte de Faraón habían sido enviados a prisión por haberle ofendido. No sabemos qué clase de crimen o de delito habían cometido, pero habían ofendido a Faraón. Y uno de esos prisioneros o altos funcionarios era el jefe de los coperos, mientras que el otro era el jefe de los panaderos. Y resulta que mientras estaban encerrados allí aguardando la sentencia que Faraón les dictaría, ellos tuvieron una noche un sueño
cada uno de ellos tuvo un sueño particular en esa misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Sin embargo, cuando vino la mañana, ambos estaban tristes porque no había quien les pudiese interpretar lo que sus sueños significaban. Pero resulta que en esa prisión también se encontraba José, quien anteriormente había sido metido allí de manera injusta a causa de una falsa acusación que hicieron contra él. Él no merecía estar allí. Y resulta que cuando José ve esa mañana los rostros de estos dos hombres, se dio cuenta que algo les pasaba. Así que cuando conoció la causa del malestar de ellos, entonces él se ofrece a ayudarlos, pero haciéndoles ver que él podría interpretarles los sueños, pero solamente gracias a Dios, porque a Dios es a quien le pertenecen las interpretaciones. Lo cierto es que la interpretación para el jefe de los coperos fue positiva, porque su sueño significaba que él sería restablecido al puesto en el que se encontraba previo a su encarcelamiento. Pero el jefe de los panaderos no correría la misma suerte, ya que su sueño significaba que cuando él saliera de allí, Faraón lo haría ejecutar. Y así sucedió tal como José lo había interpretado. El jefe de los coperos fue restituido a su puesto, pero el jefe de los panaderos fue sacado de la prisión para ser ahorcado. Y José estaba tan seguro de que eso sucedería, que cuando José le da a conocer su significado, o el significado del sueño al jefe de los coperos, le pide un favor, aprovecha esa oportunidad para pedirle que haga algo por él. ¿Qué era eso? Que cuando el jefe de los coperos sea restituido a su puesto luego de salir de la prisión, entonces que interceda por José ante Faraón con el fin de que Faraón lo saque de la prisión donde él estaba encerrado injustamente. Recordemos que él no merecía estar allí, no había cometido aquello de lo que se lo acusaba. Sin embargo, el capítulo 40 termina de la siguiente manera: y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Así que cuando el texto nos dice que pasaron 2 años, se está refiriendo a este acontecimiento en particular. 2 años desde que José les había interpretado sus sueños a estos oficiales reales. 2 años desde que José le había pedido este favor al jefe de los coperos. 2 años desde que José fue olvidado por este funcionario real, permaneciendo injustamente encerrado en una prisión de la cual José quería ser liberado. Pero la segunda pregunta que nos hicimos fue: ¿por qué el texto le da tanta importancia al sueño que Faraón tuvo en aquella ocasión? Y una respuesta rápida que podemos dar es que esos sueños contenían un mensaje proveniente del propio Dios. Y al analizar el pasaje, no solo vamos a ver que esto fue así, sino que también podremos ver la importancia que tuvieron estos sueños en el desencadenamiento de otros sucesos que, entre otras cosas, cambiarían la vida de José. Ahora, con respecto a los sueños de Faraón, quisiera que notáramos algunas cosas. En primer lugar, la reacción de este gobernante a estos sueños. Nosotros vemos que nos encontramos de nuevo frente a una persona que se encuentra afectada emocionalmente por no poder interpretar el significado de lo que soñó durante la noche. Anteriormente dijimos que esto había sucedido con los 2 oficiales reales, pero ahora es el propio Faraón quien estaba pasando por esta situación. Es por esa causa que, venida la mañana, cuando él despierta y se levanta, su espíritu estaba intranquilo. Él creía que esos sueños no eran cualquier sueño, sino que eran de una naturaleza tal que algún mensaje encerraban, algo querían decir. Un mensaje que él, por cierto, no estaba pudiendo descifrar. Y justamente eso es lo que lo tenía preocupado. Y su intranquilidad era tal que no quería ni podía pasar por alto esto, haciendo de cuenta que no había soñado nada. No podía ignorar lo que había visto en esos sueños y seguir su vida normal. Él tenía que averiguar de qué se trataban.
Y esto nos lleva a observar en segundo lugar la decisión que Faraón tomó después de haber soñado esto. Como él no podía interpretar por sí mismo lo que había visto en sus sueños, entonces buscó la asistencia de otros. En este caso, de personas que él creía que podrían ser capaces de ayudarlo con lo que lo aquejaba. Y no buscó a cualquier persona, sino que buscó y acudió a sus magos y sabios, como dice el texto. Cuando se menciona aquí a los magos, posiblemente se está haciendo referencia a una clase de sacerdotes que se dedicaban a la adivinación. Por su parte, los sabios eran personas con habilidades superiores en ciertos asuntos. Así que en este caso podemos ver que Faraón acudió a personas que nosotros podríamos catalogar desde nuestro punto de vista como personas humanamente capacitadas, personas que no eran ignorantes en los asuntos que ellos conocían. Pero como vemos, nada de lo que estas personas tuvieran o supieran les sirvió a ellos para ayudar a Faraón en este asunto. Nosotros leímos en el versículo 28, ese versículo termina diciendo lo siguiente: mas no había quien les pudiese interpretar a Faraón. Quizás ellos permanecieron callados por no saber qué decir, o quizás dieron algunas posibles interpretaciones que no complacieron a Faraón, así que el misterio permanecía sin resolverse. La intranquilidad en el corazón del rey de Egipto aún continuaba, y no había ni encontraba él a alguien que lo pudiera ayudar. Y cada uno de nosotros sabe por experiencia propia lo feo que es sentir que tenemos un problema, que no sabemos cómo resolverlo y que aunque buscamos ayuda en diferentes lugares y que hacemos cosas para intentar resolverlo, nada parece resultar. En esos momentos la ansiedad y la preocupación entonces se hacen todavía más grandes, a tal punto que nos terminan dominando y hacen que nuestra mente no pueda pensar en otra cosa, sino en ese problema. Esto puede darnos una idea de cómo podría quizás sentirse Faraón en ese momento, cuando nadie parecía poder ayudarlo. Sin embargo, cuando parecía que nadie podía darle lo que él buscaba, cuando la esperanza en aquellas personas capacitadas fracasaba, una luz de esperanza surgía para él. Vamos a leerlo en los versículos 9 al 13. Veremos allí la recomendación del jefe de los coperos. Dice así Génesis 41, 9 al 13. Entonces el jefe de los coperos habló a Faraón diciendo: me acuerdo hoy de las faltas. Cuando Faraón se enojó contra sus siervos, nos echó a la prisión de la casa del capitán de la guardia, a mí y al jefe de los panaderos. Y él y yo tuvimos un sueño en la misma noche, y cada sueño tenía su propio significado. Estaba allí con nosotros un joven hebreo, siervo del capitán de la guardia, y se lo contamos y él nos interpretó nuestros sueños y declaró a cada uno conforme a su sueño. Y aconteció que como él nos los interpretó, así fue. Yo fui restablecido en mi puesto y el otro fue colgado. En estos versículos podríamos decir que se nos hace un breve resumen de lo que sucedió en el capítulo 40 y que nosotros estuvimos viendo. El jefe de los coperos, ante la situación que estaba atravesando Faraón, decide contarle acerca de un joven hebreo que había conocido hacía 2 años atrás en la prisión y que a lo mejor podría ayudar al rey de Egipto al revelar el significado de esos sueños. Este hombre pensaba que José podría ser la persona indicada para ayudar a Faraón con este asunto, ya que tiempo atrás él mismo había sido ayudado por aquel hombre cuando junto con el jefe de los panaderos tuvieron en la cárcel aquellos sueños que se cumplieron tal como José se los interpretó. Ahora, noten ustedes cómo se nos muestra en el pasaje que la persona que ahora recomienda a José delante de Faraón es la misma persona que lo había olvidado cuando salió de prisión 2 años atrás.
El último versículo del capítulo 40, recuerden, decía, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Lo cierto es que luego de ayudar a este hombre, José le pide que cuando salga de prisión y sea restituido, entonces interceda ante Faraón por él, ya que José estaba encerrado allí injustamente, habiendo sido, además de todo eso, raptado de su tierra. ¿Recuerdan cuando fue vendido por sus hermanos? Aquella cárcel no era un lugar en el que él quería estar, y seguramente Egipto nunca había formado parte de su plan de vida. Nunca es algo que él hubiera elegido. Pero el Señor lo tenía allí con un propósito. Todo lo que le había pasado cooperaba para cumplir los planes que Dios tenía con José. Incluso el olvido del jefe de los coperos estaba bajo el control del Señor. Ahora, imagine usted por un momento si el jefe de los coperos hubiera intercedido por José. Perdón. Ahora, como decía, quiero que imagine usted por un momento si el jefe de los coperos hubiera intercedido por José, ni bien salió de la prisión, es decir, 2 años atrás. Y vamos a suponer que como consecuencia de esa intercesión del jefe de los coperos, Faraón lo mandaba a sacar de allí. Yo pregunto, ¿qué hubiera hecho José? ¿A dónde habría ido? ¿Dónde estaría él 2 años después cuando Faraón necesitaba que alguien interpretase esos sueños? Ya quizás habría vuelto a su tierra, se habría ido a otro lugar, no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que su liberación no hubiera sido tan gloriosa como sí lo fue en este momento. Aunque José deseaba salir mucho tiempo atrás de la prisión, el momento de Dios para ello recién ahora había llegado. Pero José obviamente llegó a comprender con el tiempo por qué Dios lo había sacado recién en ese momento de aquella prisión donde él no merecía estar. El Señor no lo había olvidado, sino que lo estaba preservando o reservando para este momento. La espera y la paciencia también formaban parte del plan de Dios para José. Y al final valdría la pena haber esperado. Por eso, hermano, cuando pienses que Dios te ha olvidado o que es cruel contigo porque tus circunstancias adversas no cambian, entonces recuerda este pasaje. Dios no nos sacará de esas situaciones antes de tiempo, pero tampoco nos dejará allí más del tiempo necesario. No saldremos de esas circunstancias en nuestros tiempos, sino en los tiempos de Dios. José tuvo que esperar varios años, desde el momento en que fue vendido como esclavo por sus hermanos, hasta llegar a ocupar el cargo de un poderoso gobernante en Egipto. Si nosotros trayéramos también a colación la historia de David, veríamos que David tuvo que esperar varios años desde que fue ungido como rey por Samuel hasta llegar a ocupar el trono que le correspondía. Y si nosotros leemos el libro de Éxodo, vamos a darnos cuenta, en los tiempos de Moisés, que el pueblo de Israel tuvo que pasar más de 400 años en Egipto antes de que Dios los sacara de allí para llevarlos a la tierra de Canaán. Porque los tiempos de Dios son perfectos y hermosos, por más que no coincidan con los tiempos nuestros. Así que quiero que escuche esto, hermano. No hay mejor momento para ser librado de la aflicción que el momento establecido por el Señor. Porque Dios sabe lo que hace. Él tiene un conocimiento incomparablemente superior al nuestro y por eso su tiempo siempre va a ser mejor que el nuestro. Por eso creo y pienso que muchas veces hemos orado mal o oramos mal. Un problema, por ejemplo, viene a nuestra vida y enseguida clamamos para que el Señor nos saque de esa situación o nos quite el problema de inmediato.
Pero si no lo hace en las próximas 24 horas, nos ponemos ansiosos y oramos con una desesperación aún mayor para que por favor Él nos saque de ese momento de dolor, como si intentáramos torcerle el brazo a Dios para que actúe como nosotros queremos. Pero no nos detenemos a pensar por un momento que si Dios nos metió en una situación particular es porque Él tiene un propósito en particular con esa circunstancia. Y nosotros con nuestra oración desesperada le estamos suplicando a Dios que saque la torta cruda del horno, por así decirlo, que nos saque antes del tiempo correcto, como si nosotros supiéramos mejor que Dios lo que nos conviene. Ahora, no estoy diciendo con esto, hermano, que en un momento difícil no expresemos en nuestra oración a Dios nuestro deseo de ser librados de esa angustia. Nosotros vemos que Jesucristo mismo en Getsemaní oró para que si fuera posible, si fuera la voluntad de Dios, pudiera pasar de Él aquella hora. Así que podemos hacer eso, pero siempre teniendo en mente y confiando que si Dios no cambia mis circunstancias inmediatamente, es porque Él tiene algo mejor en mente. Y no porque Él nos está afligiendo por gusto o por placer, porque tal cosa iría en contra de lo que Él es, en contra de su naturaleza. Por eso, a la hora de encontrarnos en una situación que no nos gusta, no debemos orar sola y únicamente para que el Señor nos libre, sino para que, en caso de que las cosas no cambien inmediatamente, Él nos ayude a ser pacientes y a confiar en Él sin ceder a la desesperación. Y que nos dé de su fortaleza para que en medio de la aflicción pensemos conforme a la palabra y no conforme a nuestros pensamientos o impresiones. Acordémonos de José, su deseo era salir antes de aquella prisión, pero Dios tenía otro tiempo. Y vemos en este capítulo que ese tiempo, aunque quizás pudo haberse sentido largo para él, por fin había llegado. Y toda esa espera ahora cobraría sentido. Por eso vamos a leer los versículos 14 al 24. Le puse como subtítulo José ante Faraón. Capítulo 14 al 24. Dice así: Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Y dijo Faraón a José: Yo he tenido un sueño, y no hay quien lo interprete. Mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. Entonces Faraón dijo a José: En mi sueño me parecía que estaba a la orilla del río, y que del río subían 7 vacas de gruesas carnes y hermosa apariencia que pacían en el prado, y que otras 7 vacas subían después de ellas, flacas y de muy feo aspecto, tan extenuadas que no he visto otras semejantes en fealdad en toda la tierra de Egipto. Y las vacas flacas y feas devoraban a las 7 primeras vacas gordas, y éstas entraban en sus entrañas, mas no se conocía que hubiesen entrado, porque la apariencia de las flacas era aún mala como al principio, y yo desperté. Vi también soñando que 7 espigas crecían en una misma caña, llenas y hermosas, y que otras 7 espigas menudas, marchitas, abatidas del viento solano, crecían después de ellas. Y las espigas menudas devoraban a las 7 espigas hermosas, y lo he dicho a los magos, mas no hay quien me lo interprete. Bueno, cuando Faraón escuchó lo que el jefe de los coperos le había contado, entonces mandó a que sacaran a José de la prisión. Su deseo por conocer el significado de sus sueños era tan fuerte que a Faraón no le importaba el hecho de tener que acudir a un prisionero hebreo desconocido para que éste le ayudara interpretando todo lo que había visto en sus sueños aquella noche.
Nosotros vimos que en un comienzo Faraón había mandado a llamar a todos los magos de Egipto y a todos sus sabios, pero nada había logrado con eso. Y ahora ordena traer delante de él a un joven extranjero que se encontraba en la cárcel, y él esperaba que aquel joven prisionero le pudiera dar la respuesta que sus magos y sabios no habían sido capaces de otorgarle. Ahora, José no se podía presentar ante el rey de Egipto tal como estaba. Su apariencia tuvo que ser cambiada, ya que obviamente debió haber lucido como un prisionero. Su barba fue afeitada, porque recordemos que los egipcios solían normalmente ir bien afeitados. Y sus ropas de prisión tuvieron que ser cambiadas por otras nuevas, porque él no se iba a presentar ante cualquier persona, nada más y nada menos que ante el faraón. Y yo me pregunto si le habrán explicado a José por qué tenía que presentarse de inmediato delante de Faraón. Todo fue tan rápido y tan apresurado que realmente desconozco si él tuvo tiempo de procesar todo lo que le estaba pasando. Un día era un prisionero olvidado y al otro día estaba con una apariencia cambiada y nueva yendo delante del rey de Egipto. Y quiero que noten acá el poder que Dios tiene para cambiar la situación de una persona en tan solo un instante. Una larga espera finalmente termina de un día a otro cuando lo sacan a José rápidamente de la cárcel para llevarlo ante Faraón. Dios puede hacer eso, cambiar la situación de una persona en tan solo un instante. ¿Cuántas veces hemos visto cómo Jesús sanó en un abrir y cerrar de ojos a personas que durante años habían cargado con enfermedades que los habían aquejado? Bastaba con que tan solo Jesús les hablara o pusiera sus manos sobre ellos para librarlos de esas aflicciones de las cuales otros no las habían podido librar. Porque Él era Dios y tenía el poder para hacerlo. Así que, hermano, sí, Dios puede librarte de tus aflicciones rápidamente, en un abrir y cerrar de ojos. De un momento a otro puede darte libertad de algo que por mucho tiempo te entristecía, porque su poder no tiene limitaciones. Y eso lo vemos con José, quien de un momento a otro ahora está delante del gobernador más poderoso de aquella tierra. Dios tan solo movió unas piezas y eso sucedió. Y cuando José llega delante de este rey, entonces este gobernante, sin dar rodeos, va directamente al punto por el cual lo mandó a sacar de la prisión. Él había tenido unos sueños y no había conseguido a nadie que se los interpretase. Pero había oído que José podía hacer esto. Sin embargo, como vemos, José, lejos de llevarse el crédito por esa capacidad que Faraón le atribuía, le hace saber al rey de Egipto que él no era diferente ni superior al resto de los seres humanos. Escuchar los sueños e interpretarlos no era una habilidad que José poseía por sí mismo como si fuera un superhombre, sino que más bien era una capacidad que Dios le había dado a él. En otras palabras, José, sin la ayuda del Señor, estaría tan desconcertado como aquellos sabios y magos de Egipto. Se vería tan incapacitado de ayudar a Faraón como estos magos y estos sabios. Así que él inmediatamente le hace ver a Faraón que cuando le diese la interpretación de sus sueños, ese no sería él, sino Dios a través de él. José nos lleva a sacar los ojos de sobre sí mismos y a ponerlos en Dios. En un contexto donde hasta los magos y sabios de Egipto no podían hacer nada por Faraón, el Señor sí podía hacer algo por él, y lo haría. Faraón no podía encontrar la solución a sus problemas en los hombres, sino solo en Dios. Lo que los hombres no eran capaces de hacer por él, Dios lo podía hacer. Cuando ninguna persona podía ayudarlo, Dios sí podía. Y lo haría por medio de José. Faraón entonces vemos que le cuenta sus sueños, los mismos que él ya le había contado a los sabios y a los magos en los versículos anteriores. Pero la pregunta es, ¿podrá José interpretarlos?
¿Podrá interpretar aquello que ni los magos ni los sabios de Egipto pudieron interpretar? ¿O decepcionará a Faraón? ¿O lo defraudará y volverá a prisión? ¿Podrá dar una respuesta satisfactoria al rey de Egipto? Para responder a esas preguntas vamos a leer los versículos 25 al 36, que yo le puse el subtítulo Interpretación y sugerencia de José. Dice así el capítulo 41, versículo 25. Entonces respondió José a Faraón: el sueño de Faraón es uno mismo. Dios ha mostrado a Faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas 7 años son, y las espigas hermosas son 7 años. El sueño es uno mismo. También las 7 vacas flacas y feas que subían tras ellas son 7 años, y las 7 espigas menudas y marchitas del viento solano, 7 años serán de hambre. Esto es lo que respondo a Faraón. Lo que Dios va a hacer, lo ha mostrado a Faraón. He aquí vienen 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto, y tras ellos seguirán 7 años de hambre, y toda la abundancia será olvidada en la tierra de Egipto, y el hambre consumirá la tierra. Y aquella abundancia no se echará a ver a causa del hambre siguiente, la cual será gravísima. Y el suceder el sueño a Faraón 2 veces, significa que la cosa es firme de parte de Dios y que Dios se apresura a hacerla. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Bueno, de entrada podemos ver lo siguiente, que el Dios que lo ayudó a interpretar los sueños de los oficiales en la prisión, también lo ayuda ahora que tiene que interpretar los sueños de Faraón. El mismo Señor que lo había acompañado mientras era un prisionero, es el mismo Dios que lo acompaña ahora que está ante el rey de Egipto. Aunque sus circunstancias eran diferentes, el Señor no se había apartado de él y su ayuda no había cesado. Dios estaba con José cuando se encontraba en prisión y ahora estaba con él cuando estaba en el palacio. Y la ayuda que el Señor le da a José es evidente porque él habla con una seguridad y un discernimiento que solo le pudo haber sido dado por Dios. ¿Y qué es lo que José le dice a Faraón? Bueno, en primer lugar, le hace saber que los sueños no tienen distintas interpretaciones, sino que comparten un mismo significado. Ambos sueños son uno solo. En segundo lugar, le hace saber que lo que Faraón soñó aquella noche fue una revelación que Dios le hizo sobre lo que Dios mismo iba a llevar a cabo en un futuro no muy lejano. Después de 7 años de abundancia en la tierra de Egipto, vendrían 7 años de gravísima hambre sobre la tierra, a tal punto que la abundancia de los años anteriores sería olvidada. Y quiero que noten algo en todo esto. Dios anunció de antemano lo que iba a hacer de allí a un tiempo, y sabemos que Dios no habla por hablar. Cuando Él dice que va a hacer algo, entonces Él lo va a hacer. Y cuando Él habla anunciando una cosa, entonces nos conviene prestar oídos a sus palabras, porque éstas se van a cumplir tal como el Señor las pronunció. Y lo que aquí se menciona es que vendría sobre la tierra un periodo difícil, un tiempo de gran hambre. El Señor estaba resuelto y pronto a hacer lo que dijo. Por eso lo que José le dice a Faraón en tercer lugar es lo que él debía hacer para prepararse y estar listo para cuando ese momento llegara.
De modo que la razón por la cual Dios le había mostrado lo que iba a venir a Faraón no era solamente para que Faraón estuviera informado de lo que iba a suceder en un futuro, sino también para que haga algo con eso que se le reveló, para que haga algo al respecto con lo que se le dijo. De ahí la sugerencia de José sobre la manera en la que Faraón debía prepararse. Él le sugiere este plan que hemos leído acá, porque los egipcios tendrían 7 años de abundancia para prepararse y poder así afrontar la hambruna futura. ¿O existía otra posibilidad? Que ellos pudieran menospreciar las palabras de José, desatenderlas, pensar que se equivocaba y rechazar lo que José decía, de manera que vivirían indiferentes hasta ver que ese momento en el que el hambre vendría llegaba de repente y los tomaría desprevenidos. Ellos podían escuchar las palabras de José y hacer caso a lo que le decía, o rechazarlas, pensar que estaba loco, equivocado y desatenderlas. Pero cada una de esas decisiones implicaría alguna consecuencia, para bien o para mal. Así que, si no se preparaban, la destrucción caería sobre todos ellos. Todo dependía, como dije, de lo que harían con la revelación que Dios les estaba dando en ese momento por medio de José. Si escuchaban, vivirían. Si desatendían, la muerte era segura. Dios les advertía y les daba la salida, pero dependía de ellos tomarla o dejarla. Y yo no puedo evitar pensar en el mensaje del Evangelio cuando hablo de esto. Porque si bien es cierto que estas palabras que estamos leyendo, las palabras de José o de Dios por medio de José, fueron dirigidas a Faraón y a la gente de ese tiempo, primeramente, la realidad es que estas palabras no son más que un reflejo de las palabras que Dios ha dirigido a todo el mundo en lo que respecta al juicio final que Él va a traer un día sobre toda la humanidad. Él lo ha anunciado. Y no lo ha hecho solo 2 veces como en el caso de Faraón, sino que lo ha dicho en numerosas ocasiones. Y pongámonos a pensar, si con 2 veces haberlo dicho implicaba que Él estaba firme en hacer esto, ¿cuánto más firme estará si lo ha dicho muchas veces? Ahora con el caso del Evangelio. Jesucristo y sus apóstoles hablaron sobre este día del juicio. Llegará un día en que todos, sin excepción, nos presentaremos delante de Dios. Y el destino eterno de cada uno será determinado allí. Y la Biblia nos dice que algunos irán a la gloria eterna, pero otros al tormento sin fin. Y el Señor nos muestra esto no por sueños que necesitan interpretación, sino por medio de las Escrituras. El mensaje que acá encontramos de parte de Dios es claro y directo. Cualquiera lo puede entender. Nosotros vemos al leer la palabra que la decisión de Dios con respecto a esto es firme y Él se apresura a hacerlo. Y Él te lo está haciendo saber hoy por medio de una prédica como esta para que tú te prepares para ese momento. Algunos ya están preparados, pero otros todavía no. Algunos han oído este mensaje y se han asegurado de estar listos, pero otros aún siguen desperdiciando los años de gracia que el Señor les da para que se preparen. Quienes rechazan el Evangelio son semejantes a personas que en los 7 años de abundancia viven indiferentes y no guardan nada para lo que vendrá. Personas que cuando la calamidad los tome por sorpresa, se encontrarán sin nada para hacerle frente. Pero acá hay una gran diferencia. Faraón sabía que le quedaban 7 años para que llegara aquella hambruna. Pero una persona no sabe, una persona que no tiene a Cristo, no sabe cuánto tiempo le queda para que llegue ese momento anunciado por Dios en el que esa persona esté frente a Él para rendirle cuentas. Podrían ser quizás 50 años o podrían ser quizás 20. A lo mejor serían 5
o quizás podría faltar tan solo un día. Por ahora, lo único que tú sabes, querido amigo, es que el juicio del Señor todavía no te ha alcanzado y que aún Él te extiende su periodo de gracia para que te pongas a cuenta con Él y tus pecados sean perdonados. Pero alguien acá podría estar preguntándose, bueno, entiendo esto, pero ¿cómo hago para estar preparado para ese momento? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Si esa es tu duda, quiero decirte que así como Dios ha anunciado el juicio que va a traer sobre la humanidad, también ha anunciado la manera en la que puedes estar preparado para ese momento. Y gloria a Dios por eso. Y eso es lo que quisiera explicarte ahora. Según la Biblia, el problema que el ser humano tiene no es otro que su pecado que lo separa de su Creador. Dios fue el que nos creó, pero nosotros en lugar de vivir para Él, le hemos dado la espalda, escogiendo vivir lejos de Él y siguiendo el camino del mal y del pecado. Todos, sin excepción, nos hemos extraviado y no hay nadie a quien Dios considere bueno. Porque todos, según la Biblia, hemos pecado ante sus ojos y nadie, por lo tanto, es digno de entrar en la gloria eterna. Más bien, como Él es un Dios santo y un juez justo, tiene que castigarnos por nuestra maldad. Y la gravedad de nuestro pecado es tan grande que el pago por haberlo cometido, el pago que nos corresponde, no es nada más ni nada menos que un infierno eterno. Un lugar de tormento continuo del cual no hay salida. Pero Dios, por pura gracia, es decir, por puro favor inmerecido, ha dado un medio de salvación. Él ha provisto una manera para que tú no tengas que ir a ese lugar, sino que puedas entrar a la gloria eterna después de esta vida. Él ha provisto la solución para que cuando estés parado frente a Él con el fin de rendirle cuentas por tu vida, no perezcas en el infierno con el diablo y sus ángeles y con todos aquellos que le han rechazado. Pero quiero decirte, amigo, que esa solución no está en nada que tú puedas hacer, sino que más bien se encuentra en lo que Dios ha hecho a nuestro favor. Él decidió asumir el pago de nuestra maldad, porque Dios el Hijo se encarnó en forma humana un día y fue a la cruz a entregarse por pecadores como tú y como yo, para que esa deuda de pecado que estaba vigente contra nosotros se cancelara, de modo que no tuviéramos asuntos pendientes con la justicia de Dios. Y ese mismo Dios ahora, hoy mismo, manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan y que crean en su Hijo como aquel que pagó el pecado de ellos. No hay otro camino, no hay otro medio de salvación. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, hombre. Si tú crees en Él, serás salvo y ya no habrá ninguna condenación que pese sobre ti. Pero también habrá consecuencias si le rechazas. Porque si le rechazas y decides no creer en Él, entonces Jesús mismo dijo que la ira de Dios aún permanece sobre ti y que acumulas al rechazar el Evangelio más ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Así que ya conoces que el juicio se avecina. Dios lo ha anunciado. Sus palabras son seguras y firmes. Pero también Dios te ha mostrado la manera de estar listo y de prepararte. Por lo tanto, la pregunta que hoy quiero hacerte es, ¿qué harás con lo que Dios te está mostrando? ¿Qué harás con lo que Dios hoy te está diciendo? Que tu respuesta sea la correcta y que puedas aprovechar este día que Dios te da para recibir por la fe el regalo de la salvación que Dios te hace en Jesucristo. No sea que aquel juicio te tome por sorpresa y tú no te preparaste. No sea que de repente te encuentres frente a tu Creador sin tener tus pecados perdonados. Así que, amigo, ven a Cristo hoy y serás salvo.
Él no solo cambiará tu vida, sino también tu destino eterno. Así que en forma de conclusión quisiera decir lo siguiente. En primer lugar, para aquellos que ya son cristianos, que somos cristianos, recordemos, hermanos, que Dios es poderoso para librarnos inmediatamente de las situaciones que nos angustian. Pero el hecho de que Él pueda hacer eso de inmediato o enseguida, no implica que Él nos sacará de inmediato del problema. Porque Él también es sabio y paciente y sabe mejor que nadie cuál es el mejor momento para librarte. Si Él te puso en ese lugar, es porque Él tiene algo en mente. Dios no es un Dios azaroso, Dios es un Dios de propósitos. Él no actúa porque sí. Así que cuando estés en aflicción, clama a Dios, pero confiando en que si Él no te libra inmediatamente, no es porque no te haya escuchado o porque Él no es tan bueno o porque se olvidó de ti, sino porque el Señor sabe que no es el mejor momento para salir de la aflicción. Él tiene un plan con eso que te está pasando hoy. Y sus tiempos siguen siendo perfectos por más que no coincidan con los nuestros. Así que a los creyentes les animo a fortalecerse en el Señor y a esperarle con paciencia, a esperar con paciencia confiando en su sabiduría, en su bondad y también en su amor por ti que Él ya te ha demostrado al entregar a su Hijo en tu favor en la cruz. Dios no te muestra necesariamente su amor por librarte enseguida. Dios ya te ha mostrado su amor por medio de Cristo. Y cuando Él te libre, te darás cuenta mirando hacia atrás que su tiempo fue mejor que tu tiempo. Y bueno, y para los que no son cristianos, nuevamente, recuerda, mi amigo, que el tiempo para tu salvación es hoy. Tú ahora ya conoces lo que Dios ha anunciado en las Escrituras. Y sabes que debes estar preparado para ese momento que, por cierto, llegará. No sabes cuánto tiempo te queda para estar frente a tu Creador. Así que por eso la Biblia te manda a arreglar tus cuentas hoy. No dejes para mañana lo que se te ordena que hagas ahora. No sea que venga sobre ti la destrucción repentina, el tiempo de gracia haya pasado y tú no hayas sido salvado. El Señor aún te brinda la oportunidad de estar a cuentas con Él. Así que no la desperdicies porque hay otros que ya no tienen ese tiempo. Que el Señor bendiga su palabra.